Bien, buenas noches. Vamos a dar inicio por respeto al tiempo de ustedes, que se conectaron muy puntuales, esperando pues que puedan conectarse más de sus compañeros. Ahí van apareciendo poco a poco. Vamos a iniciar pues recordando lo que veíamos el día de ayer a manera de introducción. Nos enfocaba en la parte de gestión, en términos del concepto en general cuando se habla de gestión. En nuestra vida diaria estamos gestionando desde el ambiente familiar, desde la parte personal, desde lo laboral. Hablamos de esa acción que implica una organización, una planeación para poder llevar a cabo ciertas actividades. A eso nos referíamos con la parte de gestión. Me enfocaba en el tema de gestión del talento humano y hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva, desde la parte de competencias, porque es lo que está en tendencia y es lo que nos lleva a que el proceso de reclutamiento sea cada vez más efectivo y no entremos en esas debilidades a veces de subjetividad al momento de evaluar a los candidatos. Yo les mencionaba ayer unos componentes importantes a tener en cuenta cuando estamos en el proceso de nuestros candidatos o de talento humano. Destacábamos aspectos importantes como que estos son o somos las personas de mayor valor para una organización. Si no está el talento humano, no existirían las empresas y eso es lo que marca la diferencia. Por lo tanto, hay que apuntar todos los procesos desde cualquiera de las áreas que manejemos en una organización en pro del bienestar de esos colaboradores, de esos socios de la organización, de ese talento humano que existe. De principio a fin, desde la planeación, desde esa construcción, así sea desde proyectos de emprendimientos, que es muy bonito ver cómo poco a poco van creciendo cuando empiezan con una sola persona, dos, y de pronto ya se convierten en microempresas que cuentan mínimo con 10 personas, pero son 10 familias que se están alimentando y ahí ya estamos hablando de gestionar esa parte del talento humano. De principio, desde el momento de la planeación, cuando arrancamos con nuestras ideas de negocio, cuando arrancamos con toda esa estructura organizacional, si hablamos de empresas más grandes, tenemos en cuenta anualmente esa programación de planeación, de planear todas nuestras actividades que se van a llevar a cabo. Y entramos desde la parte personal, desde la parte de nuestros colaboradores, a mirar esa estabilidad y beneficios que podamos brindarles como organización o como empresa. ¿Qué hacemos aquí en esta parte? Comenzamos a mirar todos aquellos requerimientos de ingreso. ¿Qué tipo de personas queremos constituir dentro de nuestra organización? Y parte de lo que conversábamos ayer, que tenían ustedes que ir adelantando también en el trabajo de las evidencias, es sobre la planeación estratégica. Ya comenzamos a unir esa estructura organizacional dentro de la planeación con una misión, visión, objetivos, valores, pero todo eso lo construimos para que se vea reflejado en ese talento humano de la organización. Es por esto que dentro del área de talento humano, dentro del área de gestión, nosotros vamos a iniciar ese proceso de reclutamiento teniendo en cuenta esa planificación. Ejemplo, si ya yo tengo unos valores que me representan como organización, yo tengo que ver esos valores reflejados en el personal que voy a contratar, que reflejen y que vayan afín con esos valores organizacionales. Si yo pido lo que ustedes mencionaban ayer, la parte de responsabilidad, es un valor que exige la organización. Entonces, por ende, yo tengo que contratar personas que cumplan con esa cualidad, con ese valor, con ese principio de la responsabilidad, basado en la puntualidad, basado en la efectividad, basado en la calidad. Se va tejiendo para que podamos ir como integrándonos, ir de la mano. No puede ir por un lado la planeación estratégica y por otro lado una visión diferente desde el área de gestión de talento humano o desde el área comercial o desde la parte administrativa o la parte operativa. Todos nos vamos como uniendo para fortalecer cada uno de los procesos
de la organización. Debido a toda esa parte de planeación y teniendo en cuenta el ingreso, viene lo que es brindarle esa estabilidad durante el desarrollo o durante la experiencia que tenga esta persona en nuestra organización. Y finalmente, también estar preparados que en cualquier momento esta persona se retira por X o Y motivo de la organización y ahí debemos involucrar en un todo, en un eje integral, todos los ciclos laborales que presenta una persona dentro de una organización. En lo que nos compete a nosotros desarrollar, vamos a trabajar básicamente en lo que es la parte de la planeación y la parte del ingreso. Eso es lo que vamos a abordar en este curso. El reclutamiento se encuentra dentro de la parte del proceso de ingreso de esas personas idóneas a ocupar los cargos en la organización de acuerdo a esa planeación estratégica. ¿Cómo lo vamos a establecer? Desde el modelo de competencias. Se puede del modelo tradicional, donde no se tienen en cuenta, pues, competencias y es válido. Pero hoy por hoy, como estamos hablando de la influencia de las redes sociales, lo que buscan las organizaciones es personas cada vez más competentes dentro de un mercado laboral tan peleado, donde hay demasiada demanda y pocos son los ofrecimientos o las ofertas que se puedan presentar para tantas personas que están detrás de un cargo. Entonces ahí debemos ser muy cuidadosos, saber que eso depende también los tipos de cargo y más adelante vamos a conversar frente a eso, también para socializarlo junto con ustedes desde su experiencia, pero vamos aquí a hacer la salvedad que de ahora en adelante, como vamos a entrar ya en materia a hablar de reclutamiento, vamos a trabajarlo desde el modelo de competencias, procesos de gestión de talento humano por competencias laborales. ¿Qué viene siendo esto? ¿Cuál es la diferencia? Si ayer hablábamos del concepto de gestión. Este proceso por competencias nos ayuda a identificar con mayor precisión cuáles son las capacidades que tienen las personas de acuerdo a ese puesto que va a desempeñar y teniendo en cuenta el perfil del cargo que sea cuantificable y que sea objetivo, o sea, medible objetivamente. En eso nos vamos a enfocar. Y aquí hago una salvedad y les pregunto, cuando hablamos de capacidades de las personas, ¿estamos hablando de la persona o del cargo? De la persona. De la persona. Se refiere directamente a título propio, a título individual de todas esas capacidades, de esas habilidades, de esas aptitudes, de esas competencias que tiene la persona. Y cuando me refiero a la parte de ese perfil del cargo, ¿a qué me refiero? ¿A la persona o al cargo? Al cargo. Al cargo en específico, independientemente de quién sea que lo esté ocupando, yo estoy hablando es de esa descripción de los requisitos o requerimientos de ese cargo. Ahí hago esa diferencia. ¿Por qué? Porque hay momentos en que estamos en el proceso de reclutamiento y caemos en el error de comenzar a pensar en la persona, basado en la que estaba ocupando antes ese cargo. Entonces, yo es que ninguno me parece que yo deba contratar porque es que ninguno cumple con las capacidades, con los requisitos del cargo. Es que no veo a alguien parecido a la persona que estaba anteriormente. Error. Cuando yo me voy a la búsqueda de candidatos, no tengo que irme con la mentalidad de buscar una persona exacta o igual o lo más parecido a la que estaba ocupando ese cargo, porque no lo voy a encontrar. Yo tengo que enfocarme en los requisitos de ese perfil, más no de la persona que estaba ocupando ese cargo. Por eso hago la salvedad de esta comparación. Ahora, empezamos con un concepto que es el que vamos a estar hablando, conversando, que es donde nace esta parte de reclutamiento y es la necesidad de cubrir un puesto vacante. ¿A qué hace referencia con esto de vacante? Es ese puesto laboral dentro de la estructura de la organización
que está sin ocupar. ¿Cuáles pueden ser esos motivos por los cuales está sin ocupar un cargo en una empresa? Porque los candidatos no cumplen con los requisitos o con la demanda que uno está solicitando. Bien. Vamos hasta ahora en el primer paso. Nos enteramos desde la parte de gestión de talento humano que este puesto está vacante. En estos momentos no hay quien ocupe esa vacante. ¿Por qué? Motivos por los cuales no está esa vacante funcionando en la organización. De pronto fue la creación de un cargo nuevo, ¿no? Bien. Se creó un nuevo cargo. Hubo la necesidad de crearlo. De pronto la renuncia de un colaborador, de la persona que ocupaba antes el cargo. Ascendieron de pronto a la persona que estaba en ese puesto, en ese puesto de trabajo. Bien, Yasmín, notas ahí otras dos posibilidades. Rotación de personal. Por planes de carrera, rotación del personal, despido, renunció a la persona, hay una licencia por cubrir, bien sea de maternidad o calamidad o por superación. Lo podemos hacer por planes de carrera, de ascensos, nuevos cargos. Se requiere crear un nuevo cargo por ahí porque hay mucha demanda de trabajo. Entonces, miren que existen diferentes razones por las cuales podemos estar hablando de lo que es un puesto vacante. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros nos enteramos de estos vacantes? Comenzamos nuestro proceso de búsqueda y es ahí donde nace el reclutamiento del talento humano para que podamos conseguir la persona idónea a ocupar ese perfil que se requiere en esa organización. Ahí es donde nace nuestro proceso de reclutamiento. Ahora bien, cuando hablamos de modelos por competencias, es un modelo gerencial mediante el cual nosotros vamos a evaluar las diferentes competencias, nos vamos a centrar durante el desarrollo de ese proceso de reclutamiento en esas habilidades, en esos conocimientos, en ese desempeño, en ese desarrollo de aptitudes referente a la persona, al cargo que va a ocupar, referente a ese puesto de trabajo, y ahí es donde van a estar contempladas el desarrollo de las competencias. ¿Cuáles son las que necesita la persona, las competencias básicas o mínimas para que pueda ocupar ese cargo, pero también aquellas que deberá desarrollar y la empresa le ayudará a que pueda adquirirlas a lo largo de su proceso? Ahí es de parte y parte. Ya comenzamos a pensar en nuestros colaboradores y a poder brindarles todas las herramientas necesarias también para que estas personas por lo menos ingresen con los requerimientos mínimos en cuanto a sus competencias y que poco a poco durante el proceso se pueda fortalecer en ellas y desarrollar unas nuevas. De eso se trata. De los grandes intereses que tenemos nosotros cuando buscamos trabajo y cuando llega un momento de desmotivación es porque a veces caemos en la monotonía de lo mismo. Se vuelve algo como mecánico y rutinario para nosotros y es ahí donde comenzamos a bajar nuestro rendimiento, a estar desmotivados, a no asistir o no tener la misma actitud que teníamos antes. Y es precisamente porque a veces no vemos oportunidades de crecimiento dentro de la misma organización, comenzamos como a aburrirnos, caemos en esa parte. Ahí es donde tenemos que estar mirando en incentivar al personal dentro de los procesos de desarrollo, que también se maneja dentro de la parte de gestión humana. Entonces, claro lo que es el modelo de competencias. Mencionemos algunas competencias. Dentro de la experiencia que ustedes han tenido o de sus cargos, ¿qué competencias les exigen a ustedes? Y en cuanto a experiencia, me como el como que no
y la, la, o no sé qué nombre hace, comunicar los mensajes a claro, directo, tuviera bien al cliente. Bien, David, lástima que no alcancemos pues a escucharte con claridad. Ahí hay problemas de audio. Ayer también pasó lo mismo, pero agradezco ese interés de querer participar. Lástima no poder escucharte. Bien. Dentro de la parte de competencias son muchas, van muy ligadas con esa planeación que hemos mencionado dentro de la organización. Ahí yo establezco, no tiene que ser el diccionario pues de las competencias. Puedo seleccionar unas competencias generales que me van a servir luego para especificar dentro de cada uno de los cargos. Entre menos tenga, mejor, si las tengo con precisión y con claridad para poder desarrollarlas y llevarlas a cabo. La idea no es que esto quede en documento muerto, sino que en realidad yo pueda explotar ese potencial de competencias en cada uno de los miembros de mi organización. De eso se trata el modelo por competencias. Les voy a presentar la parte teórica y ahorita ya vamos a trabajar y a ver en materia cómo es que se refleja toda esta parte conceptual cuando ya estamos en la dinámica del reclutamiento. Ahora, resulta que en ocasiones la organización pasa por diferentes inconvenientes. Dentro de esos inconvenientes surge la necesidad de buscar una persona consultor externo para que pueda tratar las dificultades que se están presentando en la organización. Ejemplo, cuando no se tiene claridad en cuáles son mis funciones, yo comienzo a hacer las cosas sin tener un objetivo claro, sin saber qué rumbo voy a tomar, lo que veíamos ayer de la parte de gestión. Cualquier cosa me sirve y lo hago como por cumplir, pero me quedo con la sensación o con ese sinsabor de que no sé si lo estoy haciendo bien porque no sé cuál es la dirección que debo seguir. Ahí sucede que los empleados no saben exactamente qué es lo que se espera de ellos, porque no tengo algo claro que me organice y me diga sus funciones son estas, sus responsabilidades son estas, sus tareas son estas, sin necesidad de limitarme. Porque también cometemos a veces el error que tenemos claridad sobre nuestras funciones, pero es que eso no me corresponde a mí, eso le corresponde a fulano. Y ahí es donde comenzamos a pasarnos la pelotita el uno al otro por el desconocimiento a ciencia cierta de nuestras responsabilidades o comenzamos a limitarnos de que hasta aquí llego y ya yo no puedo pasarme de ahí. Entonces hay que ser cuidadosos con este tipo de información. No se sabe quién hace la tarea, por eso comienzan a poder pasarse la pelotica o responsabilidades o no tener claridad sobre los procesos y eso trae dificultades en el desarrollo de los procesos de la organización. Las responsabilidades son abiertas, son muy amplias. Es que a mí me dijeron de manera general que yo tenía que hacer tal cosa, pero puntualmente yo no sé qué voy a hacer. Pues miren que no es de extremos, no es de irse a tener demasiada información porque a veces no sabemos qué hacer con ellos. Vemos empresas que creen estar organizadas porque tienen la ISO 9000, porque tienen tal norma de calidad, porque cumplen con estándares altos, pero termina siendo letra muerta si en el momento de la ejecución las personas encargadas de la organización, ese activo, ese recurso activo, tiene dificultades para llevar a cabo todo lo que se encuentra en esa información o en esa documentación. Y finalmente, cuando hay desórdenes en esto que les estoy explicando, las personas comienzan a sentirse que sus esfuerzos están duplicados, que no ven los resultados, que todo el tiempo me esfuerzo, pero es que las cosas no me salen bien, porque es que mi jefe no reconoce todo el trabajo que yo hago, porque es que sea la hora que llego, pero no sea la hora de salida, porque no me rinde el tiempo de tantas ocupaciones que tengo que hacer. Entonces, todas estas dificultades, lo que nos demuestran son falencias en que no existe una información
clara acerca del diseño de perfiles de cargo. Le atribuyen todas estas dificultades en ocasiones cuando buscan esa persona experta a nivel de consultores, que es producto de un mal clima laboral. Cuando tengo responsabilidades abiertas y no tengo sus compañeros con los que me pueda defender para trabajar en equipo, porque todos estamos en las mismas, se va a generar obviamente un clima laboral insatisfactorio. No van a estar contentos y van a haber muchas debilidades alrededor de eso. Pero resulta que cuando uno comienza a indagar como consultor, se da cuenta de que, oh sorpresa, no tiene nada que ver con todas esas dificultades que nos han manifestado, sino que todo radica en que no existe un diseño de perfiles de cargo, de que no hay un manual específico de funciones para que cuando ingresa la persona, inmediatamente se le asigne en un proceso de inducción al cargo cuáles van a ser sus responsabilidades, cuáles van a ser sus funciones, cuáles personas va a tener a cargo si es necesario, quién va a ser su jefe inmediato, a quién se tiene que dirigir si sucede algo. Ahí va a estar delimitado qué competencias tiene que desarrollar, va a estar muy precisa la información si contamos con el diseño de perfiles de cargo. ¿Qué viene siendo esto de los diseños? A partir de aquí, cuando ya nosotros recibimos la solicitud de la necesidad de cubrir un puesto vacante, vamos a comenzar a trabajar con esta información. Si el cargo es nuevo, como lo manifestó ahorita Yasmín, voy a encontrar un diseño de perfil de cargo. En ese caso. Lo más probable es que no y que nos tengamos que guiar por el jefe inmediato o la persona que solicitó, que hizo la solicitud de la vacante, ¿no? Que fue la que está empapada, que es lo que necesita y cuáles son los requerimientos tanto técnicos como funcionales, las competencias que requiere para el cargo. Correcto, Yasmín, así es. Entonces, si se presenta esta necesidad de cubrir una vacante porque hay un cargo nuevo que se requiere dentro de la empresa, que creció el departamento, porque hay mucha demanda de responsabilidades para quienes están, cualquiera que sea la justificación, el cargo se va a crear desde cero. Por lo tanto, no lo voy a encontrar en el diseño de perfil de cargo. Ahí comienzo a indagar toda esa información que necesito. ¿Quién me va a brindar esa información? Los jefes inmediatos, el área encargada, quien solicitó el puesto a cubrir. Pero yo tengo que saber con precisión qué es lo que le voy a preguntar, cuál es la información que voy a indagar. Y eso lo encuentro en el diseño de perfiles de cargo. Pueda que no esté creado ese cargo, pero me puedo dirigir a esta parte del diseño a ver cómo o qué cargos encuentro dentro del área en que surgió esta necesidad. Entonces, ¿qué viene siendo el diseño de perfiles? Son esos procesos desde el área de gestión humana que se encarga de poder especificar el contenido, la metodología de trabajo, los recursos que necesita, con quién se relaciona ese cargo, para poder satisfacer los requisitos tecnológicos, organizacionales, sociales, como también esos requisitos personales del ocupante. No se me puede olvidar que yo tengo unos compromisos como organización por cumplir al contratar a esta persona, pero que esta persona también viene con una serie de necesidades y expectativas que desea cubrir cuando ocupe esa posición vacante dentro de la empresa. Esto es bidireccional, es un gana-gana de la empresa, pero también de la persona que está interesada en ingresar a trabajar con nosotros. Hay que tenerlo muy en cuenta. Si hablamos de que ya existe el cargo, porque esta persona se aburrió y por X razón renunció, entonces, ¿hacia dónde me debo dirigir? A la búsqueda del diseño de perfiles de cargo. Tengo que revisar esa información. Si ya está creado, yo puedo modificarla.
Probablemente llevaba mucho tiempo esta persona desde que se creó este perfil y hay cosas que han cambiado en la ejecución de esas funciones. Entonces, yo puedo corregir, puedo modificar, puedo agregar, puedo quitar en ese momento en que surja la necesidad de cubrir ese puesto vacante. Y ahí es donde voy a sacar toda la información para empezar a hacer mi proceso de reclutamiento a partir de los diseños de perfiles de cargo. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Ahora, hemos hablado de perfiles de cargo y ya mencionamos vacantes, lo definimos. Ahora vamos a mencionar otro concepto de lo que estamos hablando y es la parte de qué es un cargo. El cargo viene siendo esa unidad de la organización y está representada por un conjunto de deberes y de responsabilidades que los separan y nos hacen diferentes de los demás cargos. Cada organización tiene una estructura organizacional, un organigrama que reconocemos también dentro de esas descripciones de perfiles de cargo. Ahí lo encontramos en la planeación estratégica y es un ejercicio que les hablaba ayer que tienen que realizar, que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo me remito a la planeación de la empresa, planeación estratégica, encuentro yo, además de la misión, visión, objetivos, historia y toda la información que me demuestre cómo fue creada, cómo está constituida, hay algo que voy a encontrar y es la estructura de los cargos. Y es estas figuritas que ustedes ven ahí. Cada organización escoge cómo va a ser ese modelo de estructura de su organización, ese organigrama. Hoy por hoy se manejan mucho los mapas de procesos. Dentro de los mapas de procesos quieren exponer a través de ellos sin que haya una jerarquía, porque si hablamos de colaboradores y de socios de la organización, hablamos de que nos sentimos pues sin necesidad de estar con esa presión jerárquica de autoridad y lo dejan más que todo como para instituciones como fuerzas militares, fuerzas públicas, que todavía se conserva esa jerarquización y que cada vez más las empresas lo que quieren es acoger a ese personal activo como colaboradores, como socios y no verlos como de mando y de autoridad, sin que se pierda el liderazgo, más que se trabaje el liderazgo, más que de autoridad. Entonces, estas son las diferentes formas de la organización, bien sea interna, administrativa, que una empresa utiliza o escoge para desarrollar cuáles son los cargos dentro de esa empresa, cuáles son las áreas, cuáles son los departamentos, quiénes van a ser los líderes de proceso, quiénes van a ser los directamente responsables, quiénes tienen responsabilidades o personas a su cargo. Y ahí es donde vamos a comenzar a entender esta estructura organizacional. Miren entonces, aquí ya vamos a entrar a precisar un poco en el trabajo que ustedes tienen que ir desarrollando y de eso se trata la información que les estoy brindando hoy. Aquí vemos dos tipos de estructura organizacional. Miren que es jerárquico, donde figura alguien principal, en este caso una junta de socios, acá una dirección general, y de ahí se desglosan cargos que vemos como un revisor fiscal, en este caso a la izquierda, direcciones, 3 tipos de direcciones, no especifican cuáles son, y debajo hay departamentos, esa es la estructura. Parten de un director general, 3 direcciones y cada dirección acompañada de 2 o 3 cargos que constituyen los departamentos. En el caso de la derecha, junta de socios, vemos un revisor fiscal que está por debajo de esa junta, encontramos un gerente general, la parte de la auditoría, lo exponen externo como un agente externo, y 2 gerencias fundamentales dentro de la organización, que es la financiera y la parte administrativa, y no alcanzo a leer.
Y abajo encontramos cargos que dependen de la gerencia. Así están constituidos estos dos ejemplos que les estoy mostrando referente a los cargos. ¿Okay? Todavía conserva como ese modelo tradicional. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes en su trabajo para seguir con la parte de lo que hablábamos ayer, que ya debieron avanzar? Una vez escojan la empresa con la cual van a trabajar, ustedes desarrollan su planeación estratégica, misión, visión, valores, políticas y estructura organizacional. Y de acuerdo, cuando ya ubiquen esta parte de la estructura, van a seleccionar un solo cargo. Yo me voy con este cargo de aquí abajo, que es dirección, director. Todavía no sé de qué, pero director. Un solo cargo ustedes van a escoger. Ese cargo que escojan va a ser ese vacante que van a cubrir. ¿Okay? Aquí voy a dejar de compartir para pasar a hacer este ejercicio y comprobar si estamos entendiendo. Bien. Resulta que ese cargo que yo escogí representa, me pasaron una solicitud y el cargo a cubrir es desarrollador senior. ¿Okay? Ese es el cargo. ¿A dónde me remito? Me pasan la solicitud. Esa solicitud tiene que ser formal, por escrito. Si es un cargo nuevo, ya sabemos que tengo que indagar información remitiéndome a las personas encargadas del área, a la persona que hizo la solicitud y apoyarme en él para poder construir este formato de descripción de cargos. Acá vamos a precisar en la información. ¿Qué es lo que debe ir en la descripción? Este es un modelo que yo les traje como ejemplo, pero si ustedes quieren indagar qué otros modelos se utilizan, también están en todo su derecho. De eso se trata, de no quedarse solo con lo que yo les brinde, sino que ustedes puedan buscar más. Entonces, el cargo que yo voy a desarrollar se llama desarrollador senior. ¿A qué unidad de desempeño pertenece? A desarrollo de proyectos. ¿A quién le reporta? ¿Qué entienden por a quién le reporta? Cargo al que reporta. Jefe ¿Sería inmediato. como el jefe de él? ¿Quién sería su jefe? ¿Okay? ¿A quién tiene él que dirigirse en caso de alguna decisión o de sus procesos? Cargos que le reportan. Ninguno. Ahí dice ninguno. ¿Pero qué entendemos? Las personas que están bajo su mando. Bien. ¿Quiénes están por debajo de él? En este caso, ninguno, pero puede haber en algunos cargos que él sea el jefe o dependan otras personas de su cargo. Bien. Entonces, miren, acá cuando me remito a esta información, ¿estoy hablando de la persona o estoy hablando del cargo? Del cargo. Del cargo, correcto. No vamos a confundir. Entonces, se fue la persona que estaba aquí o retiro. Se retiró, renunció. Y yo necesito conseguir un desarrollador senior. Descripción del cargo. Profesional en ingeniería de sistemas con especialización en desarrollo de software o seguridad informática con conocimientos en lenguaje de programación y motores de bases de datos. Debe analizar, diseñar, desarrollar e implementar soluciones de software de acuerdo a los requerimientos funcionales definidos por el proyecto. Debe proponer el uso de herramientas y estándares con tecnología de punta. Ahí, ¿qué información me están dando? El perfil del cargo. Bien. En esa descripción encuentro el perfil. ¿Qué información debe ir en el perfil? De acuerdo a ese ejemplo.
Ya comienzo a llenarme de requisitos. ¿Qué requisitos veo ahí? Que es un profesional. Que tiene que ser profesional. Bien. Entonces, me están hablando de la parte Con de educación que especialización tengo en que conseguir. desarrollo de software. Bien. Requisitos de educación. Entonces, profesional, cualquier ingeniería. No, Ingeniería de sistemas. ingeniería de sistemas. Con especialización. ¿Qué otro requisito encuentro ahí? Conocimientos. ¿En qué En tengo programación y De bases de datos. Bien. ¿Qué más me describen ahí en el cargo? Para lo que se va a contratar, debe de analizar, diseñar. Lo que esta persona va a desempeñarse en ese cargo. ¿Qué información no está ahí que ustedes consideren que sí es necesaria para completar ese perfil del cargo? La experiencia. Experiencia, Experiencia. correcto. La experiencia, no me dicen. Sin embargo, son tan estrictos en decirme que tiene que ser profesional en tal ingeniería, con tal especialización para que se pueda desempeñar en tales funciones. Tiene que ser una persona recién graduada. Si me piden esas exigencias dentro del cargo. ¿Qué Yo pasa creo si que ahí está como muy abierta la oferta, no da tiempo, puedes salir joven y hacer una especialización y se puede postular. bien? Entonces, parte fundamental está en que en la descripción aparezca la experiencia. Con eso aterrizo un poco y no la dejo tan amplia. Entonces, miren que no toda la información la puedo encontrar en la descripción de cargos. Yo puedo agregar, puedo modificar estos documentos y dejar por escrito en qué momento se hizo esta modificación. Bien, ¿qué otra información aparte de la experiencia consideran ustedes que les va a servir a ustedes para la búsqueda de candidatos? La edad, Edad. ¿Qué opinan? ¿Es relevante la edad? No. No. Puede ser, como ustedes dicen, una persona joven, recién, con especialización y que cuente con la experiencia no tan amplia porque es joven, pero la tiene. O puede ser una persona que ya lleve mucho tiempo en la organización y que sea un poco mayor. Recuerden, no podemos caer en subjetividades ni de género, ni de edad, ni de religión, ni de si tiene alguna enfermedad o limitación, porque todas estas características nos pueden llevar a nosotros a tener problemas serios de discriminación. Estamos excluyendo a las personas para que participen en estos procesos. ¿Qué otro? ¿Qué incluirían ustedes ahí? Que no Piensen en el especifica perfil género. no especifica género. Muy bien. Piensen en el perfil de ustedes. El que tienen plasmados en sus hojas de vida, el que están actualmente desempeñando. ¿Qué información que no tenga el del ejemplo, que sí tenga la construcción del de ustedes? La información importante que debo encontrar en el perfil, la parte de educación, la parte de los conocimientos, el tema de la experiencia, las habilidades, puedo mencionarlas acá, hacen parte fundamental de la descripción del cargo. Seguimos con la información. ¿Qué más puedo encontrar yo en esa descripción? Objetivo general del cargo.
Y aquí nuevamente me precisan en la información que veía en la descripción que va a ser análisis, diseño, implantación y uso de tecnologías para el desarrollo del software. Luego de ese objetivo, que corrobora la información que encontramos anteriormente, ya comienzan a describirme las funciones específicas del cargo. Realizar análisis de los requerimientos funcionales, analizar configuraciones, preparar modelos lógicos, diseñar esquemas, ejecutar plan de conversación. Pues miren, ¿cuántas vemos ahí? Alrededor de 10 aproximadamente. Detallado, de eso se trata. Descripción de cargos. Si yo no describo las funciones, voy entonces a caer en el error que les presentaba hace un rato, de que las personas no van a saber cuál es la responsabilidad y qué es lo que tiene que hacer con su cargo. Aquí las encuentro. ¿Qué hago yo cuando ya paso todo el proceso de selección y la persona ingresa a la organización? En el proceso de inducción del cargo, yo le entrego la información de la descripción y esta persona ya va a saber qué es lo que tiene que hacer, porque ahí va a encontrar sus funciones. Entonces, todo lleva como a un orden. Por el momento estamos apenas tomando esta información porque nosotros vamos a empezar la búsqueda de nuestros candidatos de acuerdo a esa vacante que tenemos que cubrir, ese desarrollador senior. Pues, si hablo de senior, quiere decir que hay una escala alta y por eso lo ubiqué dentro de la estructura organizacional, que después del director viene esta persona. Y ahí probablemente, ya me dijeron que no tenía personas a su cargo, sino que él le rinde cuentas a su director. Tengan en cuenta entonces la información que va dentro de la descripción. Objetivos, funciones. Y ahora miren acá. Requisitos específicos para el desempeño del cargo. Acá lo encuentro más completo de lo que me hizo falta en la primera parte de la información. Nuevamente, educación profesional, ingeniero de sistemas, la especialización, el desarrollo de software o seguridad informática. Aquí sí ya encuentro la experiencia. Y aclaramos la duda que nos surgió al principio. Mínimo de 3 años en desarrollo de software. Otras especificaciones. Conocimientos en lenguaje de programación y motores de base de datos. Esto es como un plus en cuanto a conocimientos. Condiciones de trabajo. Ya aquí yo establezco, y esto es otro tema que va relacionado con gestión humana, y es la parte de seguridad y salud en el trabajo. Por eso encontramos dentro de la parte de la descripción de cargos todo lo que implique las condiciones en que esta persona va a estar trabajando. ¿Cuáles son los riesgos del empleado de acuerdo a su cargo? En este caso es administrativo, va a estar pues sentado, riesgo ergonómico por la posición en que va a estar trabajando frente al computador, muy sedentario y el manejo del computador. Toma de decisiones, ninguna. Aquí es referente a su cargo. Esta persona tiene la autonomía de tomar decisiones, de delegar. No, dicen claramente que ninguna. Todas las decisiones serán consultadas al cargo que esta persona reporta. El cargo reporta al que sigue por encima de él. Bien. Ya aclaramos la primera parte de la información. Ahora, miren dónde encontramos lo del modelo de competencias que les explicaba hace un rato. Aquí vemos esta descripción de perfiles de cargo a partir de competencias. ¿Cuántas competencias hay? 5 competencias básicas que la organización define su modelo de competencias. Conocimiento inteligente, comunicación para compartir conocimiento, un pensamiento analítico, dinamismo, tolerancia a la presión. Okay. Por esas competencias que vemos aquí y que no hemos reconocido de qué empresa se trata, ¿qué deducen ustedes? ¿Qué tipo
de empresa estaríamos hablando para este cargo y con estas competencias? ¿A qué se dedica? Actividad económica de esta organización que está buscando este desarrollador senior. Sistemas, a veces son los que están detrás de los software de los bancos, de las empresas grandes. Bien. Creador de páginas web, como Desarrollador de Podríamos programas. estar hablando. Correcto. Podríamos estar hablando de empresas que se dedican al desarrollo tecnológico, las que ustedes acaban de mencionar, por el tipo de perfil que vemos en esta descripción. Con esta información, ustedes podrían construir los requerimientos del perfil para empezar su búsqueda. las que instructora. Con esta información que les acabo de presentar, recuerden, llegó la solicitud que teníamos que cubrir ese puesto vacante de desarrollador senior. Ya ese cargo lo encontré en la descripción. Con esta información que acabamos de analizar, yo puedo ya ir a construir el perfil y a buscarlo, a buscar ese candidato, o todavía me falta información por cubrir. Yo pienso que con esa información sí se puede. Instructora, una pregunta. ¿La ciudad de donde Sí. se va a desarrollar o se va a ejecutar el trabajo es importante o es irrelevante? Muy bien, Carolina. Ya tú me hablas de la ciudad. Resulta que aquí todavía esta no es la convocatoria. Esto es hasta ahora la información que yo estoy recopilando en la empresa para poder comenzar a construir esa convocatoria o ese anuncio basado en esta información. Por lo tanto, aquí no encontramos ni el nombre de la empresa, debería estar, dónde está pues ubicada la empresa. No encontramos las especificaciones, por lo menos si esta persona necesita viajar, si tiene que estar ubicada en la ciudad donde se encuentra la empresa o va a trabajar virtual, de acuerdo a las características de este desarrollador senior, puede hacer su trabajo desde casa. No me lo están especificando. Entonces, con la pregunta que me estás haciendo, respondes a mi pregunta de que con esa información todavía me hace falta datos para yo poder establecer una convocatoria o poder armar el perfil y saber a ciencia cierta qué es lo que necesito buscar en esos candidatos. Instructora, también hay empresas que, por ejemplo, por motivos como de desplazamiento o hay ocasiones en que colaboradores de la organización necesitan desplazarse de un lugar a otro, también les hacen como una especificación en el cargo que deben de tener licencia de conducción. Dependiendo del cargo, esos son los requisitos. Así es. Sí, señora. Esos son requisitos. Eso es lo que ustedes tienen que mirar. Entonces, no se deben quedar solamente con la información que se encuentra aquí en la descripción de cargos, sino que desde la práctica y desde la experiencia y la agilidad que ustedes vayan tomando en los procesos de reclutamiento, ya van precisando en qué es lo que necesitan tener claridad para empezar esa búsqueda de candidatos. Miren que hay mucha información que debe ir en las convocatorias o en los anuncios que no estoy encontrando en esta parte de la descripción del perfil. Bien. Vamos a hacer entonces un ejercicio. En un párrafo, ustedes van a hacer ahí donde están y luego lo socializamos. Les voy a dar 5 minuticos para que construyan cómo sería el perfil de cada uno de ustedes. Descripción de su perfil.
Cuando lo tengan listo, lo pueden socializar. La descripción es muy importante. Cuando tienen ese espacio de la descripción de su perfil, no van a hablar en primera persona, sino en tercera persona. ¿Con el cargo que nosotros quisiéramos o con el cargo No, el de ustedes. que está ahí? El de Su propio nosotros. perfil, el que ustedes colocan en su hoja de vida. No en el del trabajo, el de ustedes. Ok. Ejemplo, en mi caso, profesional en psicología, con especialización en gestión de desarrollo humano, tantos años de experiencia, conocimientos en psicología organizacional, en procesos de gestión humana, con capacidad de resolver problemas, relaciones interpersonales asertivas, comunicación, trabajo en equipo. ¿Qué podrían decirme ustedes? Bien, cortico, lo que hasta el momento lleve. Es para validar la comprensión. Pues de acuerdo a mi cargo, entonces dice que se solicita tecnólogo HSEQ con experiencia mínima de 2 años ejecutando e implementando programas de seguridad y salud en el trabajo y la implementación de sistemas de gestión de acuerdo a la norma. Con licencia de seguridad y salud en el trabajo con el curso de 50 horas de sistema de gestión, actualización de 20 horas. Llevaba eso, instructor. Bien. Muy bien, Carolina. Mira que en cuestiones de tiempo, de duración, hay mucha precisión de manera puntual en lo que se va a buscar para el cumplimiento y requisitos de ese perfil. Eso es lo que se necesita antes de irnos a buscar a los candidatos, independientemente cuál sea la fuente de reclutamiento a utilizar, debemos tener claridad de los requisitos del perfil de ese cargo.
¿Qué es lo que debe contener el perfil del cargo? Las características, las tareas puntuales, responsabilidades que involucra un puesto de trabajo, lo que se va a desarrollar en ese puesto de trabajo, así como las aptitudes, cualidades, capacidades que debe tener ese profesional que va a ocupar ese cargo. Entonces, miren acá, unimos los dos conceptos que yo les hacía salvedad desde el principio. Una cosa es hablar de las capacidades personales y otra cosa es hablar de los requisitos del cargo. Y resulta que finalmente cuando yo me voy a un proceso de reclutamiento, yo tengo que unir estas dos partes. Tengo que buscar la adecuación de la persona al cargo. Eso es lo que yo hago en reclutamiento. Buscar la persona que cumpla con los requisitos mínimos. No voy a encontrar las expectativas tan altas de que tiene que ser una persona que cumpla con todos los requisitos. No necesariamente. No vamos con esa ilusión porque ahí iríamos a la parte del fracaso. Puede que se dé el caso, no digo que no, pero nosotros tenemos que buscar y ser flexibles que por lo menos cumpla con esos requisitos mínimos que yo estoy estipulando dentro del perfil. Si esta información del perfil no queda clara, más adelante, cuando yo vaya avanzando en mi proceso de reclutamiento, puedo presentar inconvenientes y eso implique retrocesos, de volver a replantear cuál es la información de ese perfil del cargo. Y recuerden que lo que buscamos son procesos de gestión, de poder gestionar lo mejor posible cada uno de estos procesos. ¿Por qué? De manera efectiva, porque resulta que esto tiene una inversión muy grande. Cada etapa del proceso de selección hay una inversión económica, una inversión de tiempo, una inversión de recurso humano, y ahí es donde nosotros debemos tener en cuenta los tiempos y la efectividad y la calidad al llevar a cabo estos procesos de reclutamiento. Es tener muy clara la información de ese perfil. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y aquí me enfoco al trabajo de las evidencias. Cuando ya ustedes revisen la planeación estratégica y analicen el organigrama de la organización, van a escoger un solo cargo que va a ser la solicitud de la necesidad o cargo a cubrir como vacante. De ese cargo que van a cubrir, ustedes tienen que hacer la información del perfil del cargo. Ojo, no les estoy pidiendo la descripción. Si lo quieren hacer, bien. Pero sí les estoy pidiendo es el perfil del cargo que les estoy mostrando con estos requisitos mínimos, con las características de las tareas, responsabilidades que involucren ese cargo, pero también con la proyección de cuál va a ser el interés de búsqueda de esos candidatos idóneos que ocupen ese cargo. Y acuérdense que lo estamos haciendo a través de modelos de competencias. Entonces, si lo vamos a hacer con modelos de competencias, ustedes tienen que establecer en su perfil del cargo las competencias que se van a trabajar. ¿Claro lo que vamos a construir? Sí, instructora, está claro. Bien. Ya vamos con la segunda parte, alimentando ahí el proyecto que les hablaba ayer. No es complicado, es algo sencillo, pero sí es minucioso de tener en cuenta esos pequeños detallitos que a veces pasamos por alto y que no le damos importancia, que son muy importantes. Y así de igual manera pueden hacer el ejercicio también para corregir el perfil que nosotros tenemos, que estamos manejando en nuestras hojas de vida a título personal. Listo, cuando ya yo tengo la parte del perfil del cargo, la información que necesito, si me hace falta y no la encuentro en la descripción, ¿qué hago? Estoy construyendo ese perfil, pero me doy cuenta que no cuento con toda la información, por más de que tenga un manual de funciones y reposa ahí en la descripción. ¿Qué hacen ustedes para completar la información faltante? Voy al área que solicitó esa vacante y pido más especificaciones acerca de ese cargo. ¿A quién?
ajustar como ese perfil de acuerdo a las necesidades por las cuales se creó esa vacante, ¿sí? Bien, esa es una opción. Me voy directamente con un formato de lista de chequeo, cuestionario o entrevista para indagar de manera precisa qué es lo que me hace falta y quién me puede brindar esa información. Si hay otros desarrolladores senior, como el ejemplo que yo les daba, entonces yo puedo entrevistar a ese par del cargo. ¿Qué más hacen? ¿Qué más se requiere? ¿Qué otros requisitos son importantes? O puedo irme directamente a la persona que me hizo la solicitud, que en este caso puede ser su jefe inmediato. O puedo revisar, sin necesidad para economizar tiempos, puedo revisar otros cargos relacionados con el área que se encuentran en el manual de funciones o en la descripción de cargos. Esas son las iniciativas que tengo. Pero miren que no podemos quedarnos solo con la información que encontremos, sino que hay que indagar. Entre más completo esté el perfil, mejor, porque iniciamos la parte de nuestro reclutamiento de atracción y selección de personal de manera adecuada, cumpliendo con los requisitos mínimos del perfil y sabiendo qué es lo que necesito buscar y que necesito evaluar en esos candidatos para que puedan ser contratados. Así es como comienza el proceso de atracción y de selección de personal. Es ese proceso en el cual comienzan las empresas a querer contratar ese talento humano adecuado que cumpla con los requisitos mínimos del perfil para que ocupe esos puestos, porque para ellos es de vital importancia tener estrategias de planeación adecuadas para que no surjan retrasos o para que se dé esa fidelización del talento humano contratado y que no vaya a rotar el personal de manera rápida. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que podría tardar, en el ejemplo que les estoy dando, de buscar un desarrollador senior? ¿Cuánto tiempo creen ustedes que puede tardar un proceso de reclutamiento? ¿Días, meses? Instructora, pues yo pienso, no, pues yo pienso que ahí, cuando a veces uno monta una solicitud, una vacante, a veces uno lo hace de carácter urgente, entonces uno, por ejemplo, publica hoy la oferta, selecciona como las personas que se ajusten a la necesidad de ese perfil, si uno puede ese mismo día la cita, y al siguiente día entonces se les hace una entrevista o el primer filtro, bueno, como uno llame. Pero a veces uno necesita o uno genera ese cargo con una necesidad prácticamente a veces ya. Bien, Carolina. Como hay otras Hay que vacantes que economizar uno los tiempos. solicita, entonces por ejemplo, uno dice, no, es que, por ejemplo, fulanita de tal sale para licencia de maternidad en febrero. Entonces uno puede ir montando la vacante y uno busca una persona que se ajuste a ese cargo, que esté dispuesta a ocupar esa vacante solamente por el tiempo de la licencia de maternidad de la persona. Sí, entonces uno va como buscando la persona que se ajuste y que también le quede o que pueda ocupar esa vacante. Bien. Gracias por tu aporte, porque estás reconociendo diferentes necesidades, pero también enfocando la pregunta que hacía, que es en la parte de los tiempos. Y es muy cierto, eso es dependiendo del caso. Hay cargos que son complejos en esa búsqueda de candidatos, sobre todo cuando hablamos de cargos que son directivos, que son muy peleados, que son muy escasos. Entonces, ahí la demora en cuanto al tiempo puede ser aún más. Hay otros que son más rápidos porque hay mucha demanda dentro del mercado o son cargos de rotación y que puedo agilizar en el proceso de selección. Entonces, dependiendo el tipo de caso. Aquí vemos que el desarrollador senior puede ser uno de esos puestos vacantes o esos perfiles que se mueven mucho dentro del mercado laboral y eso me ayudará a agilizar
el proceso de selección. Sin embargo, hasta el momento hemos hablado de lo que es el perfil, pero también va a agilizar la ayuda del proceso cuando yo defina mis fuentes de reclutamiento, que es el próximo paso a seguir, que ya les voy a dar indicaciones frente a eso. Entonces, cuando ya yo tengo ese perfil especificado, perfil del cargo, comienzo a lo que es la parte de la atracción y selección de personal. Ver qué persona es la que voy a contratar y es donde comienza la búsqueda de esos candidatos, de atraer esos talentos. Cuando ya yo hablo de talentos, recuerden que me estoy enfocando en las competencias y esta palabra va muy afín con ese modelo de competencia. ¿Qué entienden ustedes por atraer? Pues es que llegue a la empresa, ¿no? Para poder seleccionarlos, que se sientan atraídos hacia la vacante creada por la empresa. Bien. Atraer es que despierte ese interés, que se sienta motivada la persona, que le genere curiosidad y que por lo menos se atreva a subir su hoja de vida o a enviarla. ¿Cómo podemos nosotros atraer a esos talentos? ¿De qué va a depender? Creo que era mi compañera la que acabó de hablar, Yasmín. A veces uno ve unas ofertas publicadas que dice, aparte de las especificaciones o de las necesidades del cargo, uno ve a veces ofertas donde dice que oportunidad de crecimiento laboral, dice que hay algunas empresas que tienen como esas economías solidarias, que son como esas empresas que ahorran. Entonces, luego hay otras empresas que uno ve que dice que oportunidad de seguir estudiando. Entonces, esos son como atractivos, eso es algo que le pone la empresa como para motivar a ese empleado que tome esa oferta o que se presente a esa vacante. Muy bien, Carolina, estamos hablando de los anuncios y las convocatorias, que es el medio por el cual nosotros vamos a dar a conocer ese requerimiento de la vacante para ocupar dentro de la organización. Y tengo que ser muy cuidadoso con la información que voy a brindarles a esas personas para que se sientan atraídos. La semana pasada veía de lo que tú estás comentando una convocatoria que me llamó la atención, sobre todo en redes sociales, que va a ser de interés y lo vamos a tocar el tema el día lunes. Se requieren médicos frustrados para ganar $500, no recuerdo cuánto es, o sea, interesados en enviar sus hojas, para viajar a Alemania, interesados en enviar su hoja de vida. ¿Qué atractivo puede ser esta oferta? ¿Cómo la analizan ustedes? Real. Lo vi por redes sociales. Pues yo pienso que, que el único atractivo es de que se vayan del país, porque si esa vacante es creada para trabajar en Colombia, pues obvio que a ninguno le va a gustar que de entradita le digan frustrado. Entonces, de entrada ya le están como Limitando. exacto. Entonces, yo creo que lo único que ellos ven es como la oportunidad de irse del país. Sería el atractivo, me imagino que y ganar en una moneda, en euros, en libras, no me acuerdo qué moneda es allá, que es ganar en una moneda diferente al peso colombiano. Porque de todas maneras la vacante de entrada en Colombia no creo que funcionaría. O sea, que si yo voy a contratar aquí a alguien y le voy a decir, necesito una enfermera frustrada, un especialista en talento humano frustrado, entonces se supone que si uno se está postulando es porque siente que ya tiene todas las competencias, las capacidades y siente que puede realizar ese trabajo. Yo creo que el atractivo, el único que yo le veo es irse fuera del país a ganar en otra moneda diferente al peso.
Bien. De entrada, llama la atención. La instructora, si uno mira desde otro punto de vista, uno diría, pues aquí como las oportunidades en Colombia son tan pocas y tan escasas, entonces si buscan y si le ofrecen como ese tipo de oferta y a una persona que le brinden la oportunidad de irse del país y que a veces esas personas desarrollan esos talentos en otros lugares y a veces como reza ese adagio popular, a veces uno no es profeta en la propia tierra. Entonces, uno la miraría como desde el punto de vista de la compañera y como desde el punto de vista, sí, a veces uno pone hojas de vida, le comenta al uno, al otro, al amigo, al vecino por redes sociales y usted no encuentra trabajo, pero usted sabe que usted tiene actitudes, aptitudes, sus capacidades, pero usted se frustra. Así es. ¿Es atractivo? Sí, porque llama la atención apenas uno lee eso, pero por la incoherencia que no logra uno entender cómo están buscando médicos frustrados, un médico que se demora tanto tiempo en estudiar, tanto trasnocho, toda una vida casi dedicado a esto, y por qué los piden frustrados. Tiene como su doble sentido. Puede ser atractivo, como bien lo dice Carolina, para mejorar, o puede ser una convocatoria engañosa que lo que busca es aprovecharse de estos perfiles, de estas personas que están desesperadas laboralmente y poder enviarlos fuera del país con ofrecimientos que son totalmente incrédulos y errados. Ahí está la interpretación y la importancia a lo que voy, independientemente en qué culmine todo esto, porque no sabemos que hay de fondo frente a estas convocatorias, pero que sí se están desarrollando dentro de las redes sociales, determinar que podemos llamar la atención o la atracción de esos candidatos. No con mentiras, pero sí buscar esas estrategias para que podamos reclutar el mayor número de personas para cubrir ese puesto vacante. Y de eso se trata la atracción de talentos. Poder lograr que haya una mayor cantidad de personas con alta cualificación y que quieran en realidad trabajar. Entonces, hoy por hoy en países como estos, muchas de las personas utilizan publicidad o convocatorias, anuncios engañosos a través de redes sociales, jugando con las susceptibilidades de las personas para ofreciéndole asuntos. Veo muchos, se lo puedo traer como ejemplos el día lunes, ejemplos de convocatorias para trabajar como digitadores en estas páginas reconocidas y para pagarles en dólares. Se está moviendo mucho esta parte a través de redes sociales. Es bueno que también ustedes hagan el ejercicio de esas convocatorias que ven que a veces no son tan atractivas, que no cuentan con la suficiente información, y es bueno traerlos en estos espacios para que podamos analizarlas y poder construir la de nosotros de manera que cumplan con esos requisitos del perfil y hacerlo desde la competitividad y dentro de la honestidad posible para esos candidatos. Entonces, con esto que hemos visto y desarrollado el día de hoy, damos inicio a lo que es la parte de nuestro proceso de selección. ¿De dónde nace, de dónde parte el proceso? Desde la necesidad de cubrir una vacante que ya describimos que era. ¿Qué debemos hacer cuando nos llegue esta solicitud formal? Debemos entonces revisar la parte de la descripción del puesto. Si no contamos con esta información o la información es escasa o incompleta, tenemos que indagar aún más hasta poder construir el perfil profesional o el perfil del cargo que vamos a comenzar a buscar. Cuando ya tengamos esos requisitos completos del perfil, comenzamos la búsqueda de nuestros candidatos. Esa búsqueda va a ser el próximo tema que vamos a tratar. ¿Qué necesito que hagan ustedes y que realicen? Vamos a buscar fuentes de reclutamiento para el lunes, por favor. Fuentes de reclutamiento que se estén empleando hoy en día para la búsqueda o para la atracción de candidatos. Ejemplos de convocatoria, anuncios, que ustedes no solamente las puedan encontrar, sino que también las puedan definir de qué se trata cada una de ellas. Necesito que realicen ese ejercicio para poder explicarles el día lunes los siguientes procesos, qué es reclutamiento, cuáles son esas fuentes de reclutamiento, cuáles son esos tipos de reclutamiento
y avanzar con la parte de la recolección o recopilación de las hojas de vida. Eso es lo que tenemos programado. ¿Preguntas con lo que vimos el día de hoy?